he titulado esta prédica El Espíritu Santo viene. Es importante que nosotros, como hijos de Dios, podamos conocer al Espíritu Santo. Conocer al Espíritu Santo, nosotros entendemos, ¿sí?, que nuestro Padre Celestial, ¿sí?, el Padre de los Espíritus, ¿sí?, es el Dios Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, que ha sido entregado una vez que Jesucristo ascendió a los cielos después de resucitar. Es importante que nosotros tengamos un encuentro, así como conocemos a Jesús como Señor, que nos perdonó, que nos limpió, que nos salvó, y algunos que están conociendo a Dios como Padre en su Espíritu, necesitamos conocer la persona del Espíritu Santo, porque cuando nosotros tenemos y somos impregnados y somos llenos del Espíritu Santo, podemos anhelar y acceder a otro nivel de la sobrenaturalidad de Dios. Cuando nosotros creemos, por ejemplo, los que han pasado acá esta mañana y han recibido a Cristo, ellos son sellados por el Espíritu Santo, pero no tienen la llenura del Espíritu Santo. Por eso es muy importante que nosotros busquemos ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Y vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 16, desde el verso 7 en adelante, por favor. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. Juan 16, desde el verso 7 en adelante. Capítulo 16. Pero yo digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, ¿sí? Voy a leer de acá porque tengo... Conviene que yo me vaya porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo se lo enviaré, ¿sí? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Qué tremenda palabra, ¿sí? Dice que ahora no les voy a decir algunas cosas porque dice que no la podían sobrellevar, ¿sí? Y muchas veces nosotros estamos en una debilidad espiritual. Hay cosas que no podemos sobrellevar, que no entendemos a causa de que no está obrando el Espíritu Santo en su máxima potencia, ¿sí? Porque la venida del Espíritu Santo, vamos a ir viendo con la palabra, ¿sí?, es una explosión del cielo, ¿sí?, una dinamita que cayó sobre los primeros discípulos de Jesucristo en Hechos. Entonces muchas veces nosotros hay cosas que no podemos sobrellevar, sin embargo dice la palabra de Dios, ¿sí?, que Él no nos va a poner una carga mayor de la que podamos soportar. Entonces a veces nos sentimos que no damos más, que no podemos más y necesitamos urgente la intervención del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, ¿sí?, no estaba todavía en su plenitud en los apóstoles, porque ellos todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo porque Jesús no había ascendido. Él tenía que subir a los cielos para que, dice, el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Yo me tengo que ir porque si no, no puede venir el Espíritu Santo, el Consolador. La palabra Consolador viene del origen de Paracletos, que Paracleto era aquella persona, ¿sí?, que estaba
digamos, acompañando a una persona que había sido juzgada en juicio y el Paracleto lo defendía, le explicaba, le entendía, lo asesoraba, ¿verdad? Como podríamos decir un abogado, ¿sí? Eso era el Paracleto, el Espíritu Santo, el Consolador, el Enseñador, el que va a estar enseñando, guiando. Por eso muchas veces ustedes van a escuchar que el apóstol dice, quizás ustedes son muy nuevos, pero más adelante van a ir entendiendo la palabra, van a ir teniendo la revelación, porque el Espíritu Santo empieza a operar, ¿sí? A operar en nosotros. Entonces, fíjense que dice que Él convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué significa eso? Muchas veces nosotros cuando conocemos al Señor queremos hablarle del amor de Dios y del perdón de pecados a muchos seres que amamos, ¿sí? Queremos que conozcan el perdón de Dios, que se sientan redimidos, que se sientan salvos, que van a ir al cielo, pero no pasa nada. Les hablamos y no pasa nada. Es porque no ha venido el Espíritu Santo sobre ellos para convencerlos de pecado. Porque el Espíritu Santo es el que hace la obra, no nosotros, porque nosotros humanamente podemos predicar el Evangelio, pero el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Entonces tenemos que ser sabios al orar, ¿sí? Y pedirle al Espíritu Santo que Él los convenza de pecado. Amén. El Espíritu Santo es el que convence y de ahí que las personas tienen un cambio radical en sus vidas, ¿sí? Y si quizás estás viendo en tu vida que es como que, bueno, ya un día pensamos, un día ya voy a tirar todo, voy a dejar todo porque desde que vengo a la iglesia me va mal, esa superstición evangélica, entonces voy a dejar todo, voy a tirar todo. Es porque falta un encuentro, una llenura con el Espíritu Santo, ¿sí? Que es lo que vamos a estar buscando en esta mañana. Vamos a ir al otro texto, por favor, Lucas 24:49. Dice así, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. Yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén, que desde lo alto sean investidos de poder. Vestidos, ¿sí? Por el Espíritu Santo. Iba a suceder algo, entonces Jesús le pidió a los apóstoles que se quedaran en Jerusalén, que sean obedientes, que se queden en un lugar porque Él iba a venir con la promesa. Era una promesa del Padre, ¿sí? El Espíritu Santo es Dios. Nosotros a Jesús no lo podemos ver, a Dios no lo podemos ver. Sí, quizás en alguna experiencia, ¿verdad?, con el Señor sobrenatural, pero el Espíritu Santo es el que está rodeándonos constantemente. Debemos pedirle en esta mañana, después que comparta la palabra, vamos a estar ministrando para que usted tenga una experiencia, sea bautizado con la señal visible en hablar en lenguas. ¿Qué significa señal visible en hablar en lenguas? Que los apóstoles, y vamos a ver el libro de los Hechos, cuando ellos fueron bautizados, empezaron a hablar en distintas lenguas. Y el primer nivel para recibir visiones, revelaciones y para que usted tenga un discernimiento y tenga una vida de victoria es que usted reciba el bautismo del Espíritu Santo con la señal visible en hablar en lengua. Es el primer nivel, ¿sí? Hay quizás personas que todavía no han podido experimentar esa llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Pero una de las condiciones, escuche bien, para recibir el bautismo del Espíritu Santo es creer. Si hay incredulidad en su vida, no lo va a poder recibir. Y vamos al libro de Hechos, por favor, capítulo 1, vamos a leer versos 4, 5 y 8. Dice así, Hechos 1, 4. Y estando juntos les mandó
que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. El 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua. A ver. Bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Amén. El 1.8, por favor. Tengo una versión distinta en mi máquina. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán, ¿qué dice? Poder. Y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando nosotros recibimos la llenura del Espíritu Santo, recibimos poder, ¿sí? Poder para vencer, poder para poder tener una vida sabia, de discernimiento. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Fíjense que es tan vital de tener el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una potencia, una investidura que viene del cielo sobre los apóstoles, ¿sí? Vuelvo a nombrar este versículo que ya lo hemos visto, ¿sí? Digo la verdad, Juan 16:7, ¿sí? Que les conviene que yo me vaya para que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Muchas veces cuando nosotros decimos de que el Espíritu Santo traerá convencimiento de pecado, la convicción de pecado, ¿sí? La convicción del pecado. ¿Qué significa convicción? Esa persona que no tiene cauterizado, ¿sí? No tiene cauterizado su conciencia. Porque quiero que quiera hacer el enemigo cauterizar las conciencias. Les voy a pedir que no estén hablando, por favor. Esto es muy importante para mí. Creo que para el Señor también. El Espíritu Santo, ¿sí? Cuando viene a nuestras vidas, trae una convicción de pecado. Pero cuando una persona no tiene convicción de pecado, ¿sí? Viene una cauterización de la conciencia. ¿Qué es la cauterización de la conciencia? Que la persona peca, pero no se siente mal. Peca deliberadamente y no tiene dolor. Sí, roba, pero, bueno, Señor, perdóname, pero no tiene el dolor del pecado. Quizás hasta puede largar una lágrima, pero lo vuelve a robar, ¿verdad? O vuelve a drogarse, porque su conciencia está cauterizada. ¿Sí? Vuelve a pecar, vuelve a chocar con la misma piedra. ¿Por qué? Porque su conciencia está cauterizada. No puede recibir la convicción de pecado porque no vino el Espíritu Santo de Dios. Por eso nosotros debemos anhelar, debemos desear ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el mismo Señor invisible, por así decirlo, una fuerza invisible que está en mi vida, y cuando yo vaya caminando me va a hacer discernir entre lo bueno y lo malo, para que yo escoja lo bueno, ¿sí? Cuando yo vaya a hablar, no sea una persona desbocada de hablar cualquier cosa, sino que sea guiada por el Espíritu Santo. Mira, a veces hay peleas en las familias porque están desbocados, porque uno no se guardó la boca y empezaron, y hay veces que es terrible porque terminan en violencia. Porque esa persona no pudo refrenar su lengua, no pudo retener esa palabra porque no tenía el Espíritu Santo, ¿sí? No había un dominio del Espíritu Santo en esa persona. Pero la persona que es llena del Espíritu Santo va a caminar guiada por el Espíritu Santo. Aún guiado, escuchen bien, ¿por qué calle usted tiene que manejar? ¿Por dónde tiene que ir? Ser guiados por el Espíritu Santo en toda nuestra manera de vivir. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a seguir entendiendo de que esta investidura de los altos, si vamos al original griego, significa dunamis.
¿sí? Dunamis es la dinamita del cielo, que es la que les va a dar la habilidad para ser testigos, porque ellos, todos los apóstoles, iban a tener que ser dispersados para llevar el evangelio de Cristo, ¿sí? Ellos iban a ser unos héroes, por así decirlo. Por eso ellos necesitaban ese poder de lo alto. Era una unción especial, una unción, ¿sí? Para que venía sobre ellos un poder, una investidura del Espíritu Santo. A veces nosotros nos preguntamos, ¿y por qué será que nos pasa esto? Porque nosotros no hemos anhelado, no hemos deseado ser llenos del Espíritu Santo. Cuando yo voy caminando, cuando estoy haciendo mi devocional a la mañana, cuando me levanto, cuando estoy a solas, ¿en qué pienso? ¿Que el Espíritu Santo, le doy lugar al Espíritu Santo en mi vida? ¿O es todo raciocinio, intelecto? Nosotros, para recibir, escuchen bien, el Espíritu Santo, la señal visible de hablar en lenguas, tengo que acallar mi intelecto. Porque el intelecto y el razonamiento es opuesto a la fe. Si yo empiezo a intelectualizar, no, pero esta palabra que digo o esta palabra que no digo, eso no es el bautismo del Espíritu Santo. Yo necesito, ¿sí?, acallar mi mente, acallar el intelecto, el razonamiento, la cavilación. El intelecto y el razonamiento es el pensamiento de Grecia. Pero si yo necesito el modelo hebreo, el modelo de la fe, el creer. Yo creo que voy a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Creo, si todos los otros pueden recibir, ¿por qué yo no? Entonces Dios mira el corazón, mira la disposición. Señor, yo ya no quiero andar errando, fallando. Tendría que haber caminado por esta cuadra y resulta que me voy por la otra. Y encima me meto contramano y encima casi choco, etcétera, etcétera. Porque no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos va a guiar, dice, a toda verdad. Amén. A toda verdad. Una persona que camina con el Espíritu Santo, ¿sí?, si el Espíritu Santo le muestra, porque hay personas que el Espíritu Santo le muestra, ¿sí?, cuando es activada proféticamente, quizás por una palabra, mira, o por un sueño, mira, he soñado esto negativo de vos, te pasaba esto en el sueño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cancelar ese sueño, ¿sí? Ese diseño del infierno lo tenemos que cancelar. No tener miedo, uy, entonces me va a pasar lo que ha soñado la hermanita, va a pasar lo que ha soñado mi líder que dice de mí. Entonces, empezamos a vivir una vida de temor. No, justamente hay sueños, ¿sí?, que las personas sueñan que son diseños del infierno. Entonces nosotros tenemos que cancelarlo en nuestra vida, ¿sí?, y declarar que el diseño de Dios se cumple en nuestras vidas. Entonces una persona que camina con el Espíritu Santo no va a tener temor del futuro, porque su espíritu está asegurado en las manos de Dios. Amén. Aleluya. Yo voy a pedir un poquito que abran un poquito allá la puerta, que circule el aire, y abran una ventana por ahí, por favor. Aleluya. Y vamos a ir, para entender mejor lo que le pasó a Zacarías, vamos a ir a Lucas, capítulo 1, desde el versículo 5. Acá tenemos en el Evangelio de Lucas, está hablando del profeta Zacarías, ¿sí? Y dice así, del capítulo 1, verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó una suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera
orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y respondió el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto una visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Fíjense ustedes, este es un matrimonio temeroso de Dios. Él era un sacerdote, Zacarías, un sacerdote de Dios, y oficiaba en el templo. Ellos se amaban, eran fieles a Dios, dice que eran justos delante de Dios, ¿sí? Pero no tenían hijos. Y el no tener hijos era una afrenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque no dejaban descendencia, ¿sí? Su apellido, su descendencia no iba a continuar. Entonces dice que se le presentó el ángel Gabriel. El ángel Gabriel está siempre al lado de Dios Padre. Se le presenta el ángel Gabriel y le dice: tu oración ha sido escuchada. Pero ¿qué hace Zacarías? No cree, es incrédulo. Entonces muchas veces nos pasa a nosotros, sí, que vivimos una vida que amamos al Señor, una vida correcta, pero hay un área que no creemos. No, esa parte no es para mí. Será para otros, pero para mí no es, ¿sí? Porque ya quizás, ¿cuántos años habrán estado pidiendo un hijo? ¿Cuántos años? Dice que ya Elizabeth era muy mayor y él también. Entonces, cuando él de tanto orar, pero ¿qué pasó? Cuando se hizo realidad y apareció el ángel Gabriel, dice que él no creyó. Sin embargo, su esposa Elizabeth dice: me has sacado la afrenta y la vergüenza, porque me has dado un hijo, he podido concebir. Entonces, en un mismo matrimonio, en una misma familia, puede haber distintas miradas, distintas reacciones ante un milagro. A veces pedimos tantos años un milagro, que cuando viene la persona no lo cree. ¿Será que he recibido el bautismo del Espíritu Santo? ¿Será que mi esposo vuelve a casa? ¿Mi hijo será que está saliendo de las drogas? A tantos años se ha drogado, tantos años ha robado, pero ahora no creo. No creemos. ¿Por qué? Porque ha habido incredulidad. Ha habido incredulidad de parte de Zacarías, a pesar, escuche bien, que se le presentó el ángel del Señor. ¡Wow! ¡Qué duro!
qué duro de servir. Por eso el ángel le dice, por cuanto no creíste, porque él se le presentó, le dice, pero yo soy Gabriel, no soy cualquier ángel. Soy Gabriel y estoy delante del Padre. Por cuanto no creíste, quedarás mudo. Entonces le hace un castigo a Zacarías. Entonces él estaba oficiando y el pueblo estaba afuera y él estaba en el lugar santísimo. Entonces cuando estaban en el lugar santísimo y el pueblo estaba del otro lado, tenían temor de que la presencia de Dios lo matara. Entonces cuando se demoraba mucho los sacerdotes, el pueblo se asustaba porque creían que la presencia de Dios lo mataba al sacerdote, porque el sacerdote, si no estaba en santidad, la presencia de Dios lo mataba. Entonces los sacerdotes tenían en las vestimentas unas borlitas, unas campanitas. Entonces mientras oficiaba en el lugar santísimo y se movía el sacerdote, el pueblo escuchaba que estaba vivo. Entonces, ¿qué pasó? Ellos se habrán asustado porque han dicho, bueno, lo han matado. La presencia de Dios lo mató a Zacarías. Entonces él se demoraba mucho. ¿Qué pasaba? Cuando sale a ver al pueblo, él no podía hablar. Él no podía hablar, estaba mudo y el castigo fue que él estuvo mudo hasta que dio a luz su esposa. Incluso el ángel le dijo, le pondrás por nombre Juan, porque la tradición decía que él le tenía que poner Zacarías. ¿Sí? Pero el ángel le dijo, le pondrás por nombre Juan. Y empezó una serie de profecías sobre lo que iba a pasar con Juan el Bautista. ¿Sí? Y vamos a leer el otro texto que tenemos en el encuentro. A ver si lo encuentro aquí. Lucas 1:41. Ya había hablado Zacarías, ya Dios le había quitado ese castigo, él ya había podido hablar porque él se manejaba por tablillas, ya Elizabeth estaba embarazada, ¿sí? Y dice que aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de su salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Amén. Fíjense que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo porque ya en el vientre, ¿sí? Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo. Esta es una enseñanza para las embarazadas, ¿sí? Para las que están teniendo un bebé en el vientre, que dice que Juan ya fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y que ella había sido llena del Espíritu Santo cuando se encontró con María, que estaba llevando en su vientre a Jesús. Entonces, muchas veces, fíjense, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, ¿sí? Y creyó Elizabeth en el milagro. Creyó Elizabeth en el milagro de Dios, que Dios le había dicho, ¿sí? Y que Juan iba a caminar en el poder de Elías y que él iba a hacer que los rebeldes se volvieran a Dios, y dice que él iba también a hacer de que el amor de los padres se vuelva a los hijos y de los hijos a los padres. Él era un reconciliador de las familias, ¿sí? No solamente para su familia, sino para generaciones. Qué tremendo. Cuando allí paga el castigo, por así decirlo, se cumple el tiempo de que Zacarías podía hablar, ella fue obediente. No importó la cultura, no importó lo que diga la familia, ¿sí? Él fue obediente y le puso a su nombre Juan, ¿sí? Más vale, si me va a quedar mudo de nuevo. ¿Ah? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude, porque cuando viene el Espíritu Santo en nuestras vidas, ya no vamos a hablar lo que queremos, sino vamos a hablar lo que el Espíritu Santo nos dé, porque nuestra lengua está dar la vida o la muerte. ¿Usted sabía?
Así dice la Biblia, en muchos pasajes, ¿sí? En nuestra lengua está dar la vida o la muerte. Dice la palabra de Dios, escoge la vida. Dios no nos obliga a escoger. Nosotros tenemos un libre albedrío, una voluntad que ni el Espíritu Santo, escuche bien, ni Satanás pueden doblegar mi voluntad. Yo decido, ¿sí? Yo escojo. Cuando yo me levanto, yo escojo tener una vida santa. Escojo qué veo en el celular, escojo qué veo en la computadora, escojo qué palabras van a salir de mi boca. Entonces necesito imperiosamente el Espíritu Santo. Amén. Porque no somos marionetas de Dios. ¿Sabía decir una persona burlándose del Evangelio? Ustedes son una marioneta de Dios. No es así. Hay algo que es nuestra propia voluntad, nuestro propio libre albedrío, que somos nosotros los que decidimos hacer o dejar de hacer. Hablar, hasta pensar. Nuestros pensamientos son nuestros. Por eso cuando viene el Espíritu Santo necesito el dominio propio. ¿Sí? ¿Ah? Dice, no salga de vuestra boca palabra deshonesta. No puede, dice Santiago, no puede salir de una misma boca una agua dulce o una agua salada. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos el Espíritu Santo, esa fuerza, esa unción, ¿sí? Para poder vencer todas estas cosas que tienen que ver con el alma. Pero cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, podemos vencer. Y empiezo a creer en los milagros. Yo me imagino que cuando le habrá pasado, ¿sí? El tiempo de las mujeres, donde la mujer es fértil, me imagino Elizabeth habrá dicho, yo ya no voy a recibir el milagro porque estoy vieja, a pesar de que oré. Y a veces nos pasa en esa incredulidad, ¿sí? Vemos tantas malas noticias en la televisión, vemos tantas malas noticias en el Facebook, ¿sí? Todo es malo, todo. Entonces, ¿dónde está Dios? Yo necesito buscar lo que dice el Señor, la promesa para mí. Por eso si Dios le da una palabra a usted, usted anótela, póngala ahí en el frente del espejo o en la heladera donde usted la vea. Porque esa es la promesa del Padre es sí y es amén. ¿Sí? Y aunque tardare, dice la palabra, la vamos a recibir. Aunque tarde la promesa, ¿sí? ¿Por qué? Porque Elizabeth creyó. Se le presentó el ángel Gabriel, pero fueron distintas las respuestas. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿O queremos quedar mudos por un tiempo? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, porque es una guerra en nuestra mente. En este tiempo hay una guerra en nuestra mente. ¿Qué es la guerra? ¿Sí? Los dardos de Satanás, el negativismo, ¿sí? El sistema escuche bien, el sistema en que vivimos nos quiere hacer creer, ¿sí? Que Satanás es más fuerte que Dios. Es así, cuando vemos la maldad, cuando vemos las violaciones, cuando vemos la violencia, cuando vemos la corrupción, cuando vemos tantas cosas hoy en día, porque hoy en día se sabe todo. Las cuentas bancarias, todo se sabe. Por el sistema que tenemos de la tecnología, de internet. Y dice el Señor que va a seguir sacando más cosas a luz. Pero eso no significa que yo me voy a desanimar, sino que nosotros tenemos que fortalecernos en nuestra fe y vamos a orar para que el Espíritu Santo venga en esta mañana sobre tu vida, ¿sí? De una manera poderosa, para poder vencer con la fe, ¿sí? Vencer los dardos del maligno. Nosotros tenemos que saber que nuestro Dios es más poderoso, ¿sí? Y que dice la palabra de Dios que en el último tiempo dice, ¿sí? Que la maldad aumentará, el amor de muchos se enfriará, dice, pero la iglesia, ¿sí? La iglesia tendrá mayor autoridad, mayor luz, porque la iglesia es sal y luz del mundo. Nosotros somos la sal. Nosotros somos la luz del mundo. Por eso necesitamos imperiosamente ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y vamos a ir a la parte final, para que usted sepa
históricamente, escuche bien, históricamente, ¿en qué punto estamos hoy en el 2016? Perdón, 2017. Es que acabo de poner la contraseña 2016. Bien. Cuando nosotros leemos, llevamos a leer enseguida el libro de los Hechos, cuando viene la llenura del Espíritu Santo. Bueno, si quiere lo leamos antes de que yo cuente la última parte para poder ministrar. Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 2, por favor. ¿Qué ha pasado en el libro de los Hechos cuando Jesucristo había muerto, había resucitado y había ascendido? Miren lo que dice Hechos 2, 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia y en Egipto, en las regiones de Asia, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Fíjense que cuando viene ese viento recio, ese dunamis, ese viento poderoso, ¿sí?, que fue como un estruendo, yo me imagino que habrá sido como un terremoto, ¿sí?, y que dice que era como que en sus cabezas tenían unas lenguas de fuego. Ellos comenzaron a hablar, y algunos hablaban lenguas angelicales y otros el idioma de todos los que estaban ahí. Es decir, que empezaron a hablar en un idioma que no conocían, ¿me entiende? Ese cretense escuchaba al otro que hablaba cretense, ¿sí? El egipcio, los griegos, todos estaban, los romanos escuchaban hablar a otros en su propio idioma, ¿sí? Y fíjense que después del año 70 de nuestra era, la iglesia es perseguida y es dispersada por toda la tierra. Y desde allí se calla el Espíritu Santo, escuche bien. Viene el oscurantismo, si usted sabe un poco de historia, el oscurantismo en la Edad Media, donde lo quemaban a los cristianos, donde lo ponían para que sean comidos por los leones. Tenemos Edad Media, luego viene Martín Lutero, ¿sí?, que ahora vamos a cumplir los 500 años de la Reforma, ¿sí? Pero fíjense que todavía el Espíritu Santo no estaba sobre la faz de la tierra. Usted tiene que saber que recién, escuche bien, en 1906, anótelo bien si usted quiere saber historia, 1906 ocurre lo que pasó en el libro de los Hechos en California, Estados Unidos, ¿sí? ¿Qué pasó? Había un grupo, ¿sí?, de cristianos afroamericanos que se reunieron a orar, y ellos estaban leyendo la palabra y decían: nosotros queremos recibir la llenura del Espíritu Santo. Esto ocurrió, ¿sí?, en una ciudad que se llama, no la tengo acá, no, Liechtenstein, algo así, donde se reunieron 4 o 5 hermanos, y luego fue tan tremendo lo que recibieron ellos, el bautismo del Espíritu Santo y en hablar en otras lenguas, que se tuvieron que cambiar de lugar ahí en California, y se fueron a la famosa calle Azusa, ¿sí?, calle Azusa o Azusa Street,
que es donde comenzó el avivamiento de Pentecostés en nuestra era. Mientras tanto, usted tiene que saber que desde los años 70 hasta 1906 no hubo la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Estaba apagado el Espíritu Santo. Nosotros vivimos una generación poderosísima. Por eso los ministerios proféticos, los ministerios de sanidades, los ministerios de milagro, ¿sí? de la época de la Catherine Kuhlman, que oraban y se sanaban los paralíticos, era porque el Espíritu Santo vino recién a partir de 1906. Nosotros somos una generación privilegiada. ¿Y qué es lo que pasó en la calle Azusa con estos afroamericanos? Dice que en una semana, en 2 o 3 meses, se reunieron 4.000 personas. No entraban en el lugar. Y usted, si entra a internet, usted va a ver las fotos. ¿Sí? Miles de sillas de ruedas para un lado, porque no solamente vino el bautismo del Espíritu Santo en diferentes idiomas, vinieron en chino, en sueco, en japonés. Los suecos en el año 2006 se celebró los 100 años del pentecostalismo sueco, y ellos aman a una persona afroamericana que recibió la lengua sueca. Entonces, en la lengua que recibían el idioma, se iban a misionar a ese país. Tremendo. Sí, el que recibía el japonés se iba a Japón, el que recibía el chino se iba a China. Y ahí comenzó, si todas estas personas empezaron a irse de misionero, y así se propagó, escuche bien, el Espíritu Santo sobre la faz de la tierra. Sobre la faz de la tierra. Escuche bien, cuando los apóstoles anduvieron con Jesús, vieron los milagros de Jesús, ¿sí? Pedro caminó sobre las aguas, pero todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo asciende, son llenos, cuando dice, quédense aquí en Jerusalén, que yo vendré y le traeré el poder sobre lo alto. Entonces nosotros, aquí en el 2017, tenemos que saber que somos una generación privilegiada para recibir el Espíritu Santo. Amén. No ocurrió esto durante centurias, imagínense, pero el Señor vino porque hubo un grupo, creo que eran 4, que estuvieron orando para que recibieran lo que recibió en el libro de los Hechos los apóstoles. ¡Qué tremendo! Vamos a orar, ¿sí? En esta mañana yo voy a pedir que pasen los músicos, por favor, porque cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, escuche bien, yo anhelaba hablar en lengua cuando me convertí. Y mi pastor hablaba y en la iglesia hablaban, pero yo no podía hablar en lenguas. No podía hablar en lenguas, ya había recibido mi esposo, el apóstol José. Él dijo, yo un día, dice, yo voy a recibir el bautismo en lengua. Estaba ayunando, me acuerdo. ¿Y qué hizo? Se encerró en una pieza, vivíamos en Andalgalá, Catamarca, y estuvo, no sé si 4 horas orando y recitaba Filipenses 1. O sea, por eso lo sabe de memoria. Recitaba Filipenses, leía Filipenses. Yo me acuerdo que estaba con los chiquitos, tenía 3 en ese entonces. Y pasaban las horas y pasaban las horas y pasaban las horas y yo no podía entrar en ese cuarto, ¿sí? Hasta que recibió el bautismo en hablar en lenguas. Lo buscó intensamente. Y yo decía, ¿y yo cuándo? ¿Y yo cuándo? Entonces, ¿qué me pasó a mí? Yo no hablaba en lenguas. Pero un día sueño que yo hablaba en lenguas. Primero soñé antes de hablar en lenguas. Entonces yo anhelaba, pero nadie me había orado, nadie. Entonces un día vamos a la casa de los pastores, la hermana Carmen y Simón. Entonces ya nos íbamos y ellos eran muy oradores y me dice el pastor Simón, yo voy a orar por usted, hermana. Dice, porque yo sé que usted va a recibir esta noche el Espíritu Santo. Y bueno, yo no sabía qué hacer. Entonces, imagínense ustedes, era una casa muy humilde. Entonces, vamos a la habitación de ellos y me hace que yo me arrodille ahí en la cama matrimonial y empiezan a orar por mí.
Mis 3 niños estaban afuera, no había nadie, no había una iglesia, no había nada. Estábamos en la casa. Y empezaron a orar, a orar, a orar, a orar. Y no pasaba nada. Yo decía, Señor, ¿qué está pasando? Porque yo no podía orar. Entonces hasta que sentí que una mano poderosa, así era como gigante, me tocaba acá y hablé 2 palabritas en lengua. 2 palabritas en lengua. Y esa lengua la estuve hablando 2 años. 2 años dije 2 palabritas en lengua, nada más. Y resulta que cuando yo me levanto, y bueno, era toda una emoción porque me felicitaban. Yo parecía que había tenido, ¿ves cuando alguien tiene familia? Que todo el mundo te felicita, bueno, así. Y yo al día siguiente me levanto y digo, bueno, me voy a acordar que he orado, y yo no me acordaba nada. No me acordaba nada. Yo me quería acordar de las palabras que yo había dicho. En mi razonamiento, en mi humanidad. Ay, ¿qué he dicho? No me acordaba nada. Entonces, ¿qué hice? Me puse de rodillas a orar. A orar, a orar, a orar. A buscar el Espíritu Santo. Y ahí empezaron a fluir las lenguas. Amén. Cuando nosotros nos dejamos llevar. Amén. Así que vamos a ponernos de pie. Aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre, santo, santo. Y si tú hablas en lenguas, vamos a pedir que Dios te dé interpretación de tu propia lengua. Amén. De tu propia lengua. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a buscar la guía del Espíritu Santo. Señor, estamos entendiendo que somos una generación privilegiada. Señor, porque Señor, podemos clamar al Padre. Podemos clamarte a ti para que tú envíes tu Espíritu Santo, Señor. No queremos andar errantes. No queremos andar en desaciertos, Señor. Señor, queremos andar en verdad, en juicio. Señor, queremos recibir ese poder de lo alto. Perdona nuestra incredulidad. Allí donde estás, comienza a susurrar. Perdóname, Señor, porque he sido como Zacarías, que creía que la bendición era para otros. Señor, que la unción era para otros y no para mí, aunque te lo pedí. Pero perdóname, Señor, en esta mañana. Perdona nuestra incredulidad, Señor. Señor, perdona, no queremos que nos dejes mudos, Señor, como Zacarías, sino que, Señor, ven a nuestras vidas con tu Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Papá del cielo. Ven, 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 Espíritu Santo. Ven con poder. Ven en nuestras vidas. Señor, que dejemos de razonar. Señor, queremos entregarte nuestro razonamiento, nuestras cavilaciones, el intelecto, Señor, para dar la bienvenida al Espíritu Santo. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo a este lugar. Espíritu Santo, te amamos. Espíritu Santo, te necesitamos. Señor, como estos que estaban buscando en la calle Azusa, Padre, que tú vinieras con poder de lo alto. Oh, los que saben hablar en lengua, comiencen a hablar en lenguas. Espíritu Santo, te necesitamos. Señor, ven, Espíritu Santo, ven a nuestras vidas.